¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a La Hora de Opinar. En nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, yo le doy la bienvenida. Hoy que vamos a estar platicando pues, de varios temas que están en la mesa de la discusión. Va a estar Alejandro Ope con nosotros para ver esta discusión sobre el diálogo con las autodefensas y lo que dice el gobierno es la pacificación. ¿Hay diálogo, no hay diálogo? ¿Hay marco, no hay marco? ¿Funciona, no funciona? Lo vamos a revisar. También más adelante vamos a platicar con Lídice Rincón Gallardo sobre el tema de la CONADIS, el Consejo Nacional, o el CONADIS, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que pues no parece ser un tema al que se le esté dando prioridad en estos tiempos, pero vamos a arrancar, como siempre, con la mesa, con Viridiana Ríos, con Sabino Bastidas, con Max Kaiser, de pues uno de los casos que más ha llamado la atención. Por lo pronto los saludo. Viridiana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. gracias. Max, ¿cómo estás? Mario, qué gusto estar contigo. ¿Cómo estás, Sabino? Muy buenas Claro, noches. Oye, pues vamos a platicar de lucha anticorrupción. Está la mirada puesta en el caso Rosario Robles. Hay quien ha comparado eso con los casos de cada sexenio, el Bester Gordillo, Raúl Salinas, ya de que cada sexenio trae el suyo. Hay quien dice que no, que esto sí es diferente, que es un proceso distinto. ¿En dónde estamos parados? Si quieres empezamos contigo, Viridiana. ¿Es un cambio en el combate a la corrupción? ¿Es un caso aislado? ¿Es un caso ejemplar? ¿Qué es esto? Bueno, me parece paradigmático de cómo hemos visto un cambio en cómo se hace la lucha anticorrupción en México. Por un lado, porque el caso primero se trae a la luz a partir de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, en donde ellos investigan el caso, lo convierten en este libro de la estafa maestra. Segundo, porque no nada más la investigación la hace prensa y sociedad civil, sino además también el caso se presenta ante las autoridades a partir de una demanda que hace un grupo de abogadas, de hecho mujeres que se llaman Tojil. Y dentro de Tojil ellas pues tratan de utilizar esta figura muy interesante, por cierto, en donde ellas dicen que ellas pueden presentar un caso en contra de los actores de la estafa maestra porque ellas pueden representar a los, digamos que a todos los mexicanos en carácter de pues acto relevante, ¿no? Entonces, en ese sentido, esas dos cosas hacen únicas a este caso. Una tercera, que me parece también muy interesante traer a la mesa, es la importancia de entender que Rosario Robles no actuó sola. A Rosario Robles se le achacan más o menos, cerrándolo, 5,000 millones de pesos. ¿En las dos secretarías? Sí, básicamente la estafa maestra son 5,000 millones de pesos utilizados con irregularidades que nadie sabe dónde están, que quedaron perdidos a partir de este esquema muy inteligente en donde el dinero primero se daba a universidades públicas y después estas universidades públicas. A las cuales no pasaban públicas, por licitación. Exacto, y luego ya porque así es la ley. subcontrataban a empresas fantasma. Subcontrataban a las fantasmas y nadie sabe dónde quedó el dinero. Son 5,000. Cuando vemos nosotros la cuenta pública, el análisis de la cuenta pública hecho por la Auditoría Superior de la Federación, nos damos cuenta de que hay al menos solamente en 2017 80,000 millones de pesos también utilizados con irregularidades. Entonces, el caso de la estafa maestra es un caso verdaderamente mínimo o uno de los múltiples que pudiéramos empezar a encontrar si se extrae esta hebra y si se empieza a tomar en serio las actividades que realiza la Auditoría Superior de la Federación. Ahora, con la particularidad de que no se le acusa de robarse el dinero, sino entiendo que una cosa que se llama uso indebido del servicio público, ¿me recuerdan cuál es el delito, digamos? Que es un poco la omisión, ¿no? Es decir, tú viste que había una irregularidad y no la reportaste, no hiciste nada. Max. Y tres cosas que comentar muy interesantes ahí, porque, como dice Viridiana, este podría ser un caso emblemático para las autoridades mexicanas. Podría ser el caso que permite finalmente que el Sistema Nacional Anticorrupción se desarrolle a través de una serie de mecanismos y de casos en diferentes niveles, pero al parecer las autoridades no quieren que sea. ¿Por qué? Por esto que apuntas, ¿no? Todos los que alguna vez dirigimos algún órgano de investigación intentamos esa trampita, que es, como no tengo pruebas para imputar directamente al titular, lo imputo por omisión, ¿no? Por no haber hecho lo suficiente para evitar. Es una trampa que nunca funciona. ¿Por qué? Porque justamente en la administración pública hay una cosa que se llama tramos de control, que es hasta dónde puedo yo vigilar, hasta dónde tengo yo la obligación y la responsabilidad de vigilar. Si la imputación simplemente es por omisión, es una imputación muy frustrante para la sociedad, para Animal Político, para Mexicanos contra la Corrupción, porque como dice Viridiana, se trata de un caso emblemático, 5,000 millones de pesos que iban destinados a las políticas públicas de combate a la pobreza. ¿Y por qué no se presenta entonces otro tipo de acusación? No lo sé, y eso es lo que hay que preguntarle a la autoridad, porque en este caso están implicados
servidores públicos de diferentes niveles, también de diferentes órdenes de gobierno, porque están implicados, porque los programas sociales se llevan a través de estados y municipios, están implicados notarios públicos, empresas, todo se da a través de empresas fantasmas, están implicados bancos seguramente porque hubo transferencias electrónicas a través de bancos. Entonces es muy frustrante que el caso se quede en un espectáculo. Y hasta donde sabemos no hay esta red, no se está investigando. Pues todavía toda la red. no, es decir, todavía no sabemos si la Fiscalía General está haciendo una investigación completa, ¿no? Yo he escuchado varias veces al titular de la UIF hablar de Rosario Robles y de la orden de aprehensión y no acabamos de conocer si hay toda una investigación en torno a lo demás. Insisto, porque sería un caso emblemático para ejercitar el músculo del sistema, ¿no? Y entender que es en redes estos temas, que no son solo en redes. Personas solitas que un día amanecieron. De nada nos va a servir. Habría que preguntarnos si nos sirvió de algo tener a Elbester Gordillo en la cárcel durante todo un sexenio, si sirvió de algo en el tema del combate a la corrupción en el sector educativo. De nada, no cambió nada, ¿no? Sabino. Sí, efectivamente, el tema es que se trata de una red muy grande. Aparentemente hay cerca de 11, 12 dependencias. Se habla de 54 funcionarios, hay 18 universidades implicadas, hay una numeralia muy extensa de lo que puede significar. Y lo que pasa es que la impunidad de México, que ronda el 99% en términos, dependiendo del estudio y el delito, lo comparte la clase política. También la impunidad política comparte esa impunidad general que nos lleva a este problema macro del Estado de Derecho. Desde que yo tengo uso de razón, siempre se decía, bueno, es que México se desarrollará cuando pierde el PRI. México se desarrollará cuando tengamos democracia. México se desarrollará cuando tengamos reformas estructurales. México se desarrollará cuando tengamos la reforma energética. Luego cuando tengamos... Y fuimos avanzando en todas. Y al final lo que pasó es que el telón de fondo de todas estas reformas se llamaba Estado de Derecho. Y ese no. Se llamaba cómo acabar con la impunidad, Y ayer lo decía el gobernador del Banco de México cuando atribuía a la falta de crecimiento económico del país a las causas. Dice, bueno, al final es Estado de Derecho. Y lo que estamos viendo es que esta impunidad de la clase política, pues, ¿cómo sería en otras realidades o cómo se plantean otras realidades? Tú ves una acusación de este tipo y te presenta el fiscal o el vocero del fiscal un mapa con 50 cuadritos. Como se hizo, por cierto, con Elbester Gordillo, que después tampoco pasó nada. Pero empiezas poco a poco a decir, bueno, aquí había una trama y así funcionó. Y el día o el día 1 o el día que se decide la detención, no se detiene una persona y no por una cuestión leguleya de es que cambió el domicilio, ¿no? A ver, se detiene a 10 personas y aparecen los que manejaron el dinero y los tesoreros y los otros funcionarios. O sea, ¿qué tan distinto es el quinazo, el elbazo, el salinazo? Ahora ¿cómo le llamamos? El chayazo. El rosariazo. ¿Qué tan distinto es? Pues dependerá mucho del resultado. Es distinto en dos cosas. Yo creo que hay dos diferencias que habría que reconocer. Una, en el caso de Rosario, esta participación de los medios de comunicación, de las organizaciones de la sociedad civil, en la investigación, eso me parece es una diferencia muy importante porque empodera a un actor que en el futuro puede hacer una diferencia. Y la segunda diferencia, que no me parece menor, es que la autonomía de la Fiscalía y el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera no ha operado de la misma manera en los casos anteriores. Ahora, déjeme plantear un poco una duda que también está en el ambiente, que es si es un asunto de combate a la corrupción o es un asunto político. Y hay dos variables que le han metido ruido al proceso. Uno es que el juez que decide que Rosario Robles esté en la cárcel y no llevando el proceso en libertad, sea sobrino de Dolores Padilla y René Bejarano, que lo platicamos antes de empezar, decíamos en la temporada anterior, ¿no? 6 temporadas antes, ya habrá que revisar en las hemerotecas los videoescándalos, pues hay un choque entre Bejarano, Padierna, Rosario Robles. Entonces, ese era un elemento. Y luego, para colmo, si ya de por sí risueño el niño y le hacen cosquillas, había suspicacia por eso, y agarran un sábado a Carlos Ahumada por evasión fiscal de hace no sé cuántos años. Yo no sé si tiene que estar en la cárcel o no, pero del universo de casos, de los pendientes, de los prófugos como César Duarte y otros más, deciden pescar en Argentina a Carlos Ahumada, mismo personaje. Bueno, ya está Diego Fernández, creo que se lo va a decir, pues si se les ofrece algo, aquí estoy, porque parece que están reviviendo lo de la temporada 2. ¿No genera eso dudas sobre el propio proceso de manera innecesaria? Claro. Mira, bajo la constitución de las instituciones actuales no hay lucha anticorrupción que sea apolítica. Y esto ha sucedido no solo en México, sino en amplios países, en muchos países de Latinoamérica. ¿Por qué irte contra el PT brasileño cuando sabíamos que otros partidos también eran parte importante de la corrupción que existía en Brasil?
¿Por qué irte específicamente contra Alan García en el Perú? Cuando sabíamos que él no era probablemente el más corrupto. En un lugar, en un espacio, en un país, en donde la corrupción es una forma de hacer negocio, que es lo que estamos entendiendo ahora, viendo las redes de la corrupción. La decisión es política de dónde empezar. La decisión política más importante es dónde vamos a empezar, quién va a ser el primero que va a caer. Y esa decisión es una decisión política. En ese sentido, me pero parece... en este caso, ¿tomada por quién? Porque también está el tema de la autonomía de la Fiscalía. Bueno, ahí creo que... esa es la diferencia. Yo creo que el error de la concepción de la política en la decisión judicial es que es precisamente no entender que cuando lo conviertes en algo político, pues se politiza todo el proceso. Y que tenga implicaciones políticas de tener a un político en cualquier realidad, eso desde, claro, eso desde la caída de Nixon hasta claro. lo que a Alan García, el caso que me ponga. Pero tienes que tener el marco legal para que la autoridad judicial tenga la neutralidad suficiente para que la resolución del caso, no se vea para que la cuestionada. investigación no sea un asunto estrictamente político. Precisamente la diferencia de nuestro sistema es que el Quinazo, el Elbaso, el Salinazo, Díaz Serrano, son decisiones políticas que tienen una rentabilidad política. El momento de mayor popularidad de Enrique Peña Nieto en casi todas las encuestas está el momento que detiene al Bester Gordillo. Entonces hay una decisión política de tener un personaje que además saldrá 4 años después y que estará en libertad. Entonces todo el tinglado, todo el armado... O sea, que Rosario va a tener partido político. No sé. A ver, justo por eso cuenta... Porque por eso cuenta el diseño de las instituciones. Exactamente. Es decir, todo esto que le insistimos tanto al gobierno anterior como al actual presidente de hay que diseñar una fiscalía general realmente autónoma, hay que tener un proceso cuidado para elegir al fiscal, darle autonomía en el ejercicio de sus facultades, en la elección de casos, en la elección de herramientas. Por eso era tan importante, porque era una manera de blindar incluso al propio presidente sobre este tipo de decisiones de por quién empiezo, por quién no, y entonces evitas las dudas. Eso por un lado. Pero el otro lado es que este respeto y esta confianza en la autonomía se va ganando. Los grandes casos de corrupción del mundo, los más importantes que atacan redes, no empiezan por la cabeza. Todos esos acaban siendo politizados. Los casos exitosos empiezan por las bases, empiezan armando desde las bases, desde las redes de corrupción, armando las transacciones, las diferentes transferencias, los premios, los productos, etcétera, y la cabeza cae sola. Se implica. Se implica. Al final, y entonces, el de la FIFA, por ejemplo, el caso de la FIFA, vas armando desde abajo, la cabeza llega un momento que ya no tiene de otra más que renunciar y se resguarda la autonomía de la autoridad porque nunca parece que fue un target político, que desde el principio estaba buscando a la cabeza. Cuando en México tienes al propio presidente de la República anunciando órdenes de aprehensión y anunciando estrategias de la Fiscalía en la mañanera, lo que nadie puede pensar es que hay el propio fiscal ha estado varias veces en la mañanera anunciando cosas. Incluso, déjame a ver, hacer un pie de página me gustaría... porque dices, el punto final... como idea del presidente, cuando plantea el punto final, él dice que no se revise. Él mismo está viciando toda la lucha anticorrupción de un tema político, porque es una decisión del Ejecutivo decir punto final, o incluso el caso decir, más claro, voy a ir a un referéndum, un plebiscito, le voy a preguntar sobre a la los gente. expresidentes. A ver, compañero, no es un asunto tuyo, es un asunto de que la Fiscalía Autónoma y el Poder Judicial actúen y no sea una decisión política tuya. Si tienen que ser responsables, es una decisión judicial, no política. Sí, bueno, me parece muy importante solamente dejar claridad sobre la mesa, que no fue AMLO, ni el Ejecutivo, ni nadie de su gabinete el que decidió llevar este caso a los tribunales. Fue la sociedad civil, fue Tojil, fue Mexicanos contra la Corrupción y fueron ellos quienes decidieron poner una demanda contra Rosario Robles, específicamente contra ella. Entonces me parece que es por demás pues rebasado y no correcto el decir que esto es algo que AMLO está haciendo como el quinazo. Pues no, o sea, al contrario, lo que estamos viendo es el funcionamiento normal de las instituciones ante una demanda que se presenta por la sociedad civil. Deberíamos de hecho... Es un funcionamiento normal, que no es correcto. Me gustaría acotar una cuestión. Toda lucha anticorrupción, cuando empieces politizada, porque toda lucha anticorrupción tiene que empezar por algún lado. Ante eso, la única verdadera forma de despolitizar no es tratar de volvernos súper elegantes en cómo escogemos los casos, sino en tratar de volvernos súper elegantes en cómo luchamos contra ellos. El Poder Judicial, al momento, es un espacio de nepotismo, es un espacio de endogamia, ampliamente documentado por muchísimas organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo vas a luchar contra la corrupción? Permítame terminar.
la mitad de los jueces conocen a alguien y están directamente, consanguíneamente relacionados con otro juez. Esa es una acusación muy seria. Pero... No, bueno, no la hice yo. De hecho, Mexicanos contra la Corrupción y profesores del CIDE tienen una amplísima investigación en donde investigan a todos estos. Si no quieres ver la evidencia, está bien, pero es amplia y conocida. A lo que voy es a que, más allá de simplemente estar pensando en la autonomía como una fiscalía, me parece que debemos empezar a ir de verdad a las raíces del sistema judicial y tratar de encontrar por qué, por ejemplo, el sistema de profesionalización no funciona. Más o menos de 50 jueces que existen, que han sido investigados por el profesor Julio Ríos, él comenta que solamente 2 de los 50 jueces tuvieron que pasar por verdaderos exámenes para llegar a su puesto. Nada más, este tema que apuntas me parece importante porque no hay instituciones intocables, no hay instituciones que no deben ser cuestionadas, pero también se está gestando un conflicto fuerte entre el Ejecutivo y el Judicial. Apenas en la mañanera teníamos con el asunto de los amparos, por ejemplo, con Santa Lucía. Claro. El presidente incluso cuestionando a organizaciones de sociedad civil, por un lado, concretamente mexicanos, ya Claudio X González, y por otro lado el tema del Poder Judicial. La pregunta es cómo podemos tener una discusión que nos permita limpiar, sí, los vicios del Poder Judicial sin que se convierta en el Ejecutivo, en el megapoder. Claro. Yo no puedo jugar a que creo un Estado de Derecho suponiendo que no existe el Estado de Derecho. Tengo que ir depurando el Estado de Derecho. Nos hace falta mucho trabajo de políticas públicas en materia de justicia y la parte judicial. No hemos trabajado eso a lo largo del tiempo. Creo que el Consejo de la Judicatura Federal debería tener un centro de política pública bien articulado con propuestas serias que pudieran presentarse. Que de eso se habla muy poco, la verdad. Y no se habla de la política pública en materia de justicia. Hay muy poca gente que hace ese trabajo en México. Y esa investigación, o sea, normalmente las reformas al Poder Judicial las hacen los abogados del Poder Judicial, que redactan leyes para seguir en un proceso en donde puedes durar 10 años en un proceso en México. Efectivamente tenemos muchos vicios, pero ¿cómo se resuelve el problema? No es en la etérea sociedad civil, en donde todos participamos, donde esto se va a resolver. Se resuelve caso por caso, juicio por juicio, y esta es una gran oportunidad, como pueden ser otras oportunidades, si el presidente le apuesta a la institucionalidad, si todos le apostamos a la institucionalidad y a la judicialización. Y todos le apostamos a evitar las generalizaciones. Eso yo creo que es la parte más importante, porque es muy cómodo desde el Poder Ejecutivo decir todo el Poder Judicial es corrupto, todo el Poder Judicial son unos tranzas, todos tienen problemas de nepotismo. Esas generalizaciones no nos llevan a nada. Y como dice Sabino, creo que la parte más importante para desarrollar instituciones es ir caso por caso. Si un juez tiene algo que responder por un caso concreto que resolvió, que responda. Oye, pero no se vale decir no podemos contar con el Poder Judicial porque todo es corrupto, porque todo tiene... Y esos números que hacen mucho daño, porque tenemos 1.500 togas en este país, y esas 1.500 togas federales. Hay personas muy respetables que han hecho un gran trabajo y que han resistido el poder en muchos momentos. Pero nadie está diciendo que no sea el caso, Sabino. Solamente nadie está diciendo esto. Llevarlo al terreno de lo político es precisamente el error que hemos cometido. Exactamente. O sea, pues vamos a ver, yo creo que... ¿Cómo lo salvamos? Yo creo que la manera de salvarlo es ¿cómo emprendemos una reforma a todo el sistema? Porque no es solo el Poder Judicial. Tenemos que plantearnos todo el sistema, a toda la cadena. Anticorrupción incompleto, con un tema de magistrados que no se nombran, que el Poder Ejecutivo dice que no le gustan. Y a nivel estatal peor. Hay una discusión incluso de la propia Suprema Corte que planteó incorporar una sala anticorrupción. Es decir, este tema da para rato y vamos a ver por lo pronto en el caso concreto que hoy tenemos, la limpieza con la que se lleva, los argumentos, la evidencia, los jueces. Mientras más transparente sea, pues mejor para todos. Sin duda. Y habrá oportunidad de seguir conversando de esto. Muchas gracias, Sabina. Al contrario. Gracias a ustedes. Es un gusto. Muchas gracias. Gracias, Max. Nosotros vamos a una pausa y vamos a hablar, hablando de temas de justicia, el tema del diálogo con estos grupos de autodefensa. ¿Es viable o no es viable esa ruta? ¿En qué marco? Lo vamos a conversar con Alejandro Ope, aquí regresando en la Hora de Opinar. Ya volvemos.